Hoy hablaremos de cada uno de los 4 presidentes del Frente Nacional. Alberto Lleras Camargo fue el primer presidente del Frente Nacional. Era miembro del Partido Liberal y gobernó por segunda vez entre 1958 a 1962. Recordemos que él gobernaría por primera vez reemplazando a Alfonso López Pumarejo en 1945. Durante su segundo mandato, entre 1958 y 1962, estableció una intensa política de austeridad en el gasto público y puso en marcha la reforma agraria a través del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, el INCORA. Ejecutó el programa de planeación nacional e incentivó la construcción de centrales eléctricas y viviendas populares. Reformó la Constitución para prolongar el Frente Nacional de 12 a 16 años. A nivel internacional, Lleras estrechó relaciones con Estados Unidos y respaldó la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, entre otras cosas. Lleras Camargo nació en Bogotá el 3 de julio de 1906. Adelantó sus estudios secundarios en el Colegio Militar Antonio Ricaurte de Bogotá y estudios superiores en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en el Externado de Ciencias Políticas de Bogotá, sin llegar a graduarse. Su doctorado es honoris causa, otorgado por la Universidad del Cauca en 1946. Se inició en el periodismo escribiendo en los diarios La República, El Tiempo y El Espectador de Bogotá. En 1926 viajó a la Argentina y trabajó en el periódico La Nación de Buenos Aires y colaboró en otros diarios y revistas de esa ciudad. En 1929, el diario El Mundo de Buenos Aires le envió a cubrir la Exposición Industrial de Sevilla en España. De allí regresó a Bogotá como jefe de redacción de El Tiempo, cargo en el que permaneció hasta 1933. Para esa época también se dedicó a la vida política. Fue secretario general del Partido Liberal y de 1931 a 1933 representante a la Cámara. Fue el primer miembro de su partido que llegó a la presidencia de dicha corporación luego de 45 años de dominio de los conservadores. Se casó en 1931 con la dama chilena Berta Puga, hija del general chileno Arturo Puga. Su matrimonio a la larga contribuyó para solidificar la unión entre los dos países latinoamericanos. Del matrimonio tuvieron 4 hijos. En 1934 fue secretario general de la presidencia con Alfonso López Pumarejo y en 1935 ministro de gobierno. En 1936 fue delegado a la Conferencia Americana de Paz en Buenos Aires, donde presentó una ponencia para la fundación de la Liga de las Naciones Americanas, hoy la OEA. Nuevamente incorporado al gobierno en 1937, fue por unos meses ministro de Educación y nuevamente nombrado ministro de Gobierno. Terminando el gobierno de López, en 1938 fundó el diario El Liberal, periódico que dirigió hasta 1942. Por medio de este, apoyó la segunda candidatura de López, quien una vez posesionado como presidente lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Fue presidente de la delegación colombiana de la Confederación de San Francisco y a su regreso, por tercera vez fue nombrado ministro de Gobierno. Ante la renuncia de López en 1945, el Congreso lo nombró a Alberto Lleras Camargo primer designado y como tal asumió la presidencia el 7 de agosto de ese año. Lleras dio participación en el gobierno al Partido Conservador y prácticamente se llevó su año de gobierno el control del orden público y el manejo de la situación económica. Fundó la flota mercante Gran Colombiana, de la que fueron copropietarios Colombia, Ecuador y Venezuela. Al término de su primer periodo, Lleras fue delegado permanente de Colombia y presidente de la Unión Panamericana. Se desempeñó también como primer secretario de la Organización de Estados Americanos, rector de la Universidad de los Andes y director del Partido Liberal.
La ONU lo nombró delegado internacional para estudiar la violación de los derechos humanos en Hungría. Fue firmante de los pactos de Benidorm y Sitges en España con los jefes del conservatismo. Planeó la caída de Rojas Pinilla y, cumplida esta tarea durante el gobierno del general París y la Junta Militar, fue candidato del Frente Nacional, derrotando ampliamente en las elecciones a Jorge Leiva. Inició su periodo de mandato el 7 de agosto de 1958, su segundo periodo presidencial, con el apoyo de ambos partidos. Su gobierno ofreció una amnistía a los grupos alzados en armas, que fracasó porque el bandolerismo continuó ya con visos políticos de extrema izquierda. Inauguró algunas obras del gobierno anterior, del gobierno militar, como el ferrocarril del Atlántico, la central hidroeléctrica de Chicoral y el aeropuerto El Dorado. Pero merece citarse especialmente la construcción sin precedentes de casas para familias de escasos recursos por parte del Instituto de Crédito Territorial y la Fundación de Ciudad Kennedy. El propio presidente John F. Kennedy, cuyo nombre lleva este enorme complejo habitacional, vino hasta Bogotá a colocar la primera piedra. Lleras rompió relaciones diplomáticas con la Cuba de Castro e incorporó al país a la ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En 1961, en Punta del Este, Uruguay, Colombia se incorporó al Pacto Regional de la Alianza para el Progreso. Al término de su mandato, Lleras fue en varias ocasiones director del Partido Liberal. Continuó escribiendo en la revista internacional Visión y colaborando con diferentes periódicos capitalinos. Escribió sus memorias en el libro Mi Gente. En sus últimos años de vida, Alberto Lleras Camargo se radicó en la población de Chía, cerca de Bogotá, donde eventualmente era consultado para recomendaciones de alto nivel político. Murió en Bogotá el 4 de enero de 1990 a la edad de 83 años. Para las elecciones de 1958, Alberto Lleras Camargo, liberal, obtuvo 2.482.948 votos, mientras que su contrincante Jorge Leiva, conservador, obtuvo una votación de 614.861 votos. Recordemos que todo esto sucedió durante el Frente Nacional y por esta razón ya estaba pactado que quien debía ganar las elecciones debía ser un liberal, y este fue Alberto Lleras Camargo. Y bien, es así como de manera muy resumida podemos mencionar algunos aspectos que caracterizaron la vida y el gobierno de Alberto Lleras Camargo, el primer presidente del Frente Nacional. Espero que la información les sea de utilidad. Nos veremos en un próximo video para hablar del gobierno de Guillermo León Valencia, el segundo presidente del Frente Nacional, y su gobierno iría de 1962 a 1966.